Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Antonio José Echeverry y él nos va a presentar su libro Franciscanismo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Este libro de franciscanismo parte como proceso de investigación de mi tesis doctoral. Estoy haciendo un doctorado en España, en Historia de América. Y siempre tuve una pregunta, ¿cómo es posible que en el siglo XVI lleguen a estas tierras unos misioneros a unas tierras hostiles, desconocidas, riesgosas, llenas de pestes, de animales, de bichos raros, tras nada, porque no están tras dinero, no están tras fama, no están tras cargos? Tendría que haber algo muy de fondo que los impulsara a una aventura tan osada. Y entonces pues empecé a escudriñar en el pasado de los franciscanos, en la historia franciscana, y pues voy descubriendo que efectivamente desde el nacimiento de Francisco, esa opción por los pobres hace que tuvieran la esperanza de construir el reino de Dios en estas tierras. Entonces mi hipótesis es que los franciscanos llegan al nuevo reino de Granada para crear condiciones que hagan posible que Dios reine en el nuevo reino de Granada, que reine en el nuevo mundo, porque parten del principio de que en Europa es tan pecadora, tan distante de Dios cada vez, que es imposible esa construcción. Ellos tienen una tradición milenarista, mesiánica, y están influenciados, como todo el mundo renacentista, por las utopías de Tomás Moro de una manera específica, y su utopía es esa, construir el reino de Dios acá. Ellos llegan inicialmente al Darién en el año 1509, pero fue una entrada muy fugaz. Esa experiencia duró muy poco tiempo. Realmente ellos se asientan de una manera definitiva en Santa Fe de Bogotá en el año de 1549, cuando fundan una custodia, y a partir de 1550 ya se constituyen como provincia. Entonces, más que contar cómo se da el asentamiento de los franciscanos en Nueva Granada, yo lo que intento descubrir es cuál es la mentalidad que los acompaña, que los impulsa. Para eso trato de rastrear la historia franciscana y encuentro que los franciscanos siempre estuvieron como en dos grandes vertientes, ¿no? Una que intentaba mantenerse muy fiel a los principios de Francisco, de pobreza, de abandono absoluto, de renuncia, y otra rama que intentaba siempre buscar modernizar, actualizar, hacer más cómodo la opción de Francisco. Y históricamente se denominaron los conventuales, y los observantes son esa rama mucho más radical. Dentro de esa rama observantes caló muy fuerte entre ellos todas las perspectivas mesiánicas de Joaquín de Fiori, italiano, contemporáneo, además de Francisco, que pensaba que el mundo tenía tres grandes eras, tres grandes etapas. Una primera, que es la era del Padre, que es la del Antiguo Testamento; una segunda, que es la era del Hijo, que está en el Nuevo Testamento; y una tercera era, que es la del Espíritu Santo, que es cuando el Mesías, cuando Jesús llega por segunda vez y se instala en el mundo para reinar, para construir el reino de Dios. Esa tercera era, desde la perspectiva de Joaquín de Fiori, que asumen los franciscanos, no se había logrado instaurar porque el hombre se había hecho pecador y se había distanciado de Dios. Entonces ellos encuentran que el nuevo mundo, que es una población generosa, no apegada al dinero, sin avaricia, tan pobres que hasta desnudos viven, es una población ideal para construir esas condiciones que hagan posible la segunda venida del Mesías.
problema que se encuentran los franciscanos para hacer posible esa venida al reino de Dios es que aquí el diablo está enseñoreado. Y el diablo, su señorío lo expresa en las idolatrías de los indios, lo expresa en las fiestas de los indios, en las borracheras de los indios, en las orgías que hacían en sus fiestas sacramentales y demás. Por tanto, solamente sería posible la venida del Mesías si se acababa con el demonio. Y para acabar con el demonio entonces había que extirpar las idolatrías indígenas. Entonces, a pesar de esa imagen positiva del buen salvaje que tenían los franciscanos, por otro lado, son supremamente radicales y se empeñan en esa campaña de extirpación de idolatrías como condición necesaria para construir el reino de Dios. Entonces, el primer capítulo lo que intenta es mostrar la opción de Francisco. Hacemos un trabajo de la primera regla y cuáles son sus características fundamentales. El segundo capítulo, que para mí es muy importante, intenta rastrear un poco esa rama de los observantes franciscanos, y a partir del tercer capítulo muestro que los que llegan a América son fundamentalmente los observantes, es decir, esa rama de mayor fidelidad a la primera regla de Francisco. Ya el cuarto capítulo se dedica ya más a la instalación de la orden y algunas características y demás, pero el tercer capítulo lo que intenta es mostrar cómo en ese siglo XVI el reino de Dios en los franciscanos es un mundo utópico en términos generales. Felipe II, por ejemplo, el mismo Carlos V, de alguna manera también tienen una utopía, crear una sociedad distinta, un sacro imperio cristiano. Las bulas de los papas lo reflejan, las cédulas de los reyes muestran, por ejemplo, el interés que tienen en organizar las comunidades en pueblos supremamente bien distribuidas, con mucha higiene, con mucho orden, con mucha prosperidad. O sea, hay un ambiente de utopía durante todo el siglo XVI. Universidad del Valle, 60 años, 1945-2005, Luis Aurelio Ordóñez Burbano. Aportar a la reconstrucción de la memoria de la Universidad del Valle durante el periodo de junio de 1945 y junio del 2005 constituye el objetivo central del libro, una tarea dispendiosa si se tiene en cuenta que se trata de un proceso que fluye de manera compleja. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Literatura, historia, circunstancia. Autor Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. Hay un capítulo del libro en el que usted aborda la perspectiva mesiánica y las tres eras del mundo. ¿Usted nos podría explicar un poquito ese concepto y lo que usted adelanta en ese capítulo? Joaquín de Fiori es un monje calabrés italiano que estaba convencido que estábamos próximos a una tercera era, un tercer milenio, ¿no? Sus cálculos matemáticos mostraban que cada 1000 años se cambiaba de era. La primera era la era del Padre, que está reflejada en el Antiguo Testamento. Según sus cálculos era una era de 1000 años. La segunda era la era del Hijo, que era la del Nuevo Testamento, que según sus cálculos era la que se estaba terminando en este momento, y se iniciaría una tercera era, que es la era del Espíritu Santo, que es cuando vendría nuevamente el Mesías y empezaría a reinar. Y sus cálculos es que estábamos ya en el borde de esa era, y eso él estaba planteando esto a mediados del siglo XIII, ¿no? Y que es la misma fecha de Francisco, y cuando Francisco empieza a vivir su primera experiencia también en Italia, en regiones distintas, pero también en Italia. Y creo que es esa perspectiva la que influye mucho el primer movimiento franciscano. De hecho, hay una corriente de los franciscanos que llaman los espirituales, que fueron incluso declarados herejes porque estaban obsesionados con la segunda venida del Mesías, ¿no? Esta corriente va evolucionando, y a mi manera de ver, en el siglo XVI renace un poco esta perspectiva mesiánica y esta perspectiva milenarista. Entonces creen que efectivamente el Mesías está pronto por llegar, y habría que buscar la tierra y crear las condiciones que hicieran posible que el Mesías llegara. La tradición mesiánica judía, ya no siquiera la de Fiori, sino la judía, siempre habla que es necesario tener unas condiciones para que el Mesías venga. O sea, las condiciones es que exista una población convertida, purificada, consagrada al Señor. Si no hay esas condiciones, el Mesías no podrá venir. Por eso es que se centran los ojos en el Nuevo Mundo como esa tierra propicia para crear las condiciones de la segunda venida del Mesías. Profesor, de acuerdo al pensamiento y a la utopía que manejan los franciscanos, ¿por qué al llegar ellos son tan radicales con los indígenas? Es que yo pienso que hay un primer momento de idealización del indio. Ustedes llegan, lo encuentran prácticamente desnudo, entregando sus pertenencias, sus cosas de oro, de plata, un desprendimiento total. No existe entre ellos propiedad privada, no existe dinero. O sea, de alguna manera muestran con radicalidad lo que los franciscanos tendrían que ser. Incluso lo dicen algunos cronistas franciscanos, estos indios son más pobres que nosotros mismos los franciscanos. O sea, los muestran como un ejemplo, como un testimonio. Pero después, cuando van entrando mucho más en la realidad del indígena, descubren que son supremamente idólatras, descubren que tienen muchas mujeres, descubren que sus dioses no son los dioses cristianos, descubren que beben mucho, les encanta la fiesta,
las borracheras. Entonces empieza un proceso de transformación de la imagen del indio. Pero en ese proceso de transformación de la imagen del indio se va generando también como un convencimiento de que el problema no es el indio es un hombre noble, bueno, y es el querido por Dios, el preferido por Dios, tiene las condiciones para ello. El problema es que el diablo fue expulsado del viejo mundo y ese diablo se refugió en estas tierras y se enseñoreó en estas tierras. Y entonces estos pobres hombres están poseídos por el diablo y ese diablo se expresa en esas prácticas, en las borracheras, en sus mujeres, en sus idolatrías. Por tanto, había entonces que acabar con el demonio para poder hacer posible el proyecto del reino de Dios. Y para acabar con el demonio entonces había que hacer extirpación de idolatrías. Entonces, extirpar idolatrías era acabar con todo lo ceremonial de los indígenas, acabar con todas sus prácticas religiosas, acabar con sus costumbres particulares permanentes. Cuando tienen una obsesión tan grande por construir el reino de Dios y esa misma obsesión hace que vean que hay un enemigo clarísimo, único, entonces acabar con ese enemigo es obsesivo, por tanto lo lleva a unas prácticas supremamente crueles y en algunos casos sanguinarias en contra de los indígenas, pero siempre de un buen propósito, que parezca paradójico, porque es el convencimiento de que se está acabando es con el enemigo, que es el demonio. Siempre se resalta la figura del indio, pero desafortunadamente es el demonio el que lo tiene poseído y por lo tanto hay que sacárselo, hay que acabarlo, hay que extirparlo. ¿Cómo ellos llegan también a la represión del diablo y específicamente de las idolatrías? Bueno, la extirpación de idolatrías se da de muchas maneras. Primero, hay una destrucción de todos los templos sagrados indígenas. Si ustedes se fijan, los principales templos cristianos católicos en América están construidos sobre las ruinas de los templos indígenas en toda América, desde México a Perú. Entonces, destrucción de todos los sitios de adoración indígena. Y luego hay un proceso muy fuerte de reducción de las comunidades indígenas, de las comunidades aborígenes en pueblos de indios, atendidos por doctrineros, que son las famosas doctrinas. Entonces eran regímenes muy estrictos a los cuales los indígenas tenían que ir a misa, tenían que ir a catequesis, tenían que ir a rezar, a cantar, a aprenderse las oraciones, y por las faltas que los indígenas cometieran, los misioneros se sentían con autoridad incluso de castigarlos físicamente, ¿no? Habían castigos supremamente deshonrantes para los indígenas, como era cortarles el cabello, ¿no? Pero básicamente eso, destrucción de los sitios sagrados, quitarles todos sus instrumentos ceremoniales, sus ídolos, sus copas, etc. Y luego una doctrina supremamente férrea y castigo para cuando esos indígenas no obedecían a eso, ¿no? Ahora, lo que hay que decir también es que finalmente, y es lo que pasó con el cristianismo en América, el cristianismo terminó siendo supremamente tolerante con el diablo, ¿no? O sea, esa extirpación del indio no se dio. Uno casi podría decir que el diablo finalmente resultó triunfante, porque no solo no lograron extirparlo nunca, sino que el diablo quedó incorporado a la fiesta religiosa. Entonces el diablo en las fiestas patronales es el primero que sale en ceremonia, y el diablo en la fiesta del Corpus Christi va a la par de las imágenes religiosas más tradicionales. El diablo es el que anima la fiesta religiosa. El diablo terminó siendo incorporado a la religiosidad, porque yo creo que la religiosidad en América terminó siendo una religiosidad distinta a la que los españoles quisieron implantar. Una religiosidad bastante más armónica en su convivencia con el diablo que la que Europa quería imponer.
Escritoras colombianas del siglo XIX por Patricia Aristizábal Montes. Escribir conscientemente como mujer es un proceso tardío y al que se ha denominado literatura feminista. Constituye una opinión moderna en el tratamiento de la literatura. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caligrafía es la ciudad literaria, antología bilingüe de Fabio Martínez y Hernando Urriago. La literatura, manifestación del arte y la cultura de las naciones y de los pueblos, toma de lo colectivo su material de trabajo fundamental, el que está constituido por la palabra, que es de uso corriente de la sociedad, la cual lo conoce y lo domina. Yo nazco en Pereira, actualmente Risaralda, en aquel entonces era departamento de Caldas, en septiembre del año 58. Pero desde muy pequeño viví en Cali, en el norte de la ciudad, una familia de clase media. Desde pequeño con muchas inquietudes de tipo sociales y religiosas. A los 17 años decido ingresar a una comunidad religiosa. Salgo de la ciudad y del país. Tuve 8 años como religioso y después de 8 años regreso a la ciudad a rehacer mi vida y empiezo entonces a estudiar historia en la Universidad del Valle. Desde que inicio entonces a estudiar historia con una profunda inquietud por hacer historia de la iglesia y por hacer historia de la vida religiosa y el mundo religioso. Por eso es que ese ha sido como mi énfasis, mi objeto fundamental de trabajo. Uno de los aspectos más difíciles, por supuesto, es la castidad. Eso desde luego no es fácil ni entender ni asumir, pero creo que
Lo más difícil es tratar de ser un pobre sin serlo. Mi maestro de novicios, por ejemplo, siempre insistió que yo tenía vocación académica y no de hermanito. Y creo que en el fondo tenía razón, prácticamente me echó. Me tocó venirme porque definitivamente no tenía con quién más continuar el proyecto. En diciembre llegué a casa y en enero vine a la universidad y no había sino para estudiar historia, filosofía y teatro. Teatro y filosofía estaba clarísimo que no era mi pasión. La historia tampoco, pero pues me disgustaba menos que las otras dos y empecé a estudiar historia en el año 82. Yo creo que desde el primer día empecé a tomarle amor a la historia. Y amor porque me permitía ir descubriendo esas cosas que yo no entendía del pasado, ir iluminando mucho más el presente. Se hace una parte fundamental de la existencia de uno mismo, o sea, la historia más que un oficio es parte de uno.